está acá, Leomart. Vuelvo a grabar video después de 3 meses o 4, la verdad no me acuerdo. No he visto tampoco la fecha. Y quiero en este video explicar por qué no grabé. No con el hecho de contarles quizás mi vida o excusarme, sino que para sacarle valor que quizás ustedes puedan aprovechar mejor que yo, pues no. Yo no soy ajeno a ninguno de ustedes, yo también soy humano. Y especialmente en Perú, si viven pues todo lo que sucede en el país y un juego general, ¿no?, que se juega, que se llama capitalismo. Voy a explicar básicamente un concepto, bueno, una teoría, ¿no?, pero que se pueda trasladar a la realidad muy fácilmente. Primero decir que uno cuando es relativamente joven o cuando es más libre, cuando no entra todavía a trabajar, depende si desde muy niño te empiezas ya a distraer con el celular o si desde muy niño ya empiezas a ver delincuencia, viveza, chongo, morbo, distracción, lujuria, procrastinación en el país. Si empiezas a ver eso desde muy joven, probablemente ya no desconectes un poco lo que voy a decir. Pero si has tenido por lo menos una pizca de libertad, de crear, de cuando eras niño, crear cosas, jugar, te darás cuenta que todo ese mundillo choca mucho con el real, pues, ¿no? Y no es como el clásico que dice, ¿no?, que esta es la vida real, que toca afrontarla. No, eso sería algo muy mediocre de decir realmente. Se podría decir que estamos cuando somos más jóvenes y no trabajamos, o cuando somos más jóvenes o no vemos todavía ese mundo que pega, pues uno empieza a crear cosas, ¿no? Y yo casualmente, pues como crecí más solo, es que tuve mayor acceso a este nivel de creatividad. Empecé a crear, a soñar y sobre todo a perseguir esos sueños. Nunca fui alguien que simplemente recibía algo y lo aceptaba, sino que lo contemplaba, lo cuestionaba, contrastaba, sacaba vueltas para no simplemente aceptar. Esa es la naturaleza del ser humano. En la vida, el verdadero sentido de la vida es la vida misma. Y el ser humano, como ser natural, es un ser que crea y hace política. Política no como la política basura, que yo no le llamaría política que vivimos en este país, donde la gente usa su palabra para su conveniencia, sino la política real que viene de años, de hace muchísimos años. Y eso es justamente un punto. Creer que un país como Perú tenga que aguantar al Estado, tengamos que aguantar toda la situación, no es normal. La violencia en el país, educar con violencia, eso no es normal. Hay que botar eso, se puede decir, alejarse, destruir eso de ahí. Eso no es normal. Y cuando uno trata de defender lo suyo, y en mi caso particular está realmente solo, pues es muy complicado defender lo que uno tiene. Yo siempre fui alguien creativo, nunca fui alguien que únicamente hacía una cosa. Me acuerdo que yo hace años hacía videos en YouTube, obviamente por mi acomplejamiento, por lo que la sociedad valora. Eso es horrible, que se le otorgue valor a las personas, no somos objetos, valor monetario, ya sea físico, afectivo. El cerebro, claro, obedece a eso, pero eso está mal. Y el ser humano no es un ser, como muchos dirían, que como se acá es malo por naturaleza o siempre su naturaleza ha sido trabajar, como quizás diría filósofos como Karl Marx. Bueno, el ser humano tiene la facultad de elegir. Y ahora que está acorralado frente a un juego que está mucho antes de su cultura y mucho antes de que él naciera, eso es otra cosa. Ahí radica el problema. No subí videos ni nada porque todo eso, hacer videos, crear, es parte de mi mundo propio que yo protejo. Pero en un país como es Perú, y encima más yo con una familia que es tan golpeante, pues es muy complicado defender lo tuyo. Y cuando creces solo, como yo dije, pues es aún más complicado. No conoces que la disonancia cognitiva, por ejemplo, que es que tu pensamiento está adelantado a tu cuerpo, es decir, quiero cambiar, pero mi cuerpo aún no me obedece. Y uno se empieza a autoculpar por no cambiar. El tiempo pasa el triple de rápido porque uno trata de hacer sus cosas, trata de cambiar, hacer el bien, y
su entorno no favorece eso, entonces le duele tanto que le recurre a anestesiarse con redes sociales. Eso es lo que pasó. Y yo lo llevé al extremo, la verdad, porque siempre era, se puede decir que intermedio. Era más de crear que anestesiarme. Tuve un año muy difícil, el año 2024, que de verdad me llevó al límite de anestesiarme y aún sigo pagando esas consecuencias. Y ese es justamente el problema. Aceptar ese otro mundo. Se puede decir que podemos dividir el mundo en dos. El mundo real, que hasta cierto punto no podemos observar, pero que sí entendemos, que es el mundo de la autoorganización, es decir, que todos los seres vivos, los naturales, los de una misma especie, se ayudan entre ellos. Aquella idea, por ejemplo, la del macho alfa, el lobo alfa, sucede únicamente cuando el lobo está lejos de su hogar natural. Que en ese caso, si nos podemos saber, es justamente nuestro caso. Cuando un ser natural se lo aleja de su mundo, su entorno natural, deja de cazar, deja de proteger a los suyos, deja de cuidar, deja de prestarle atención a los suyos para todos sobrevivir, que la comida alcance para todos, pues empieza a competir, a depredar, a otorgarle valor, a crear escalas, jerarquías, de arriba hacia abajo. Ahí se frega la cosa. Ahora, ¿cuál es la solución que debía haber tomado para seguir creando, seguir protegiendo mi mundo, seguir protegiendo mis ideas y sobre todo seguir viviendo? Porque a mí me duele el alma a veces. Cierta parte de tanto anestesiarme dejé de ser un poco sensible, dejé de ser sensible, pero aún a mí, dentro de lo profundo de mi ser, aún me duele historias como la de Kurt Cobain, como la de Van Gogh, que no pudieron, como dice acá, encontrar un espacio interno, no pudieron hacer algo contra el entorno o aquello que tanto les golpeaba. El entorno no determina tus capacidades, tu pensamiento, únicamente lo limita. Yo estuve acá en Perú, en una ciudad pequeñita, donde las creencias son muy antiguas, muy de campo, muy combinadas con la sociedad, mucha violencia normalizada, alcohol, fiestas. Sin embargo, con el acceso al internet, eso me abrió, pero me limitó en movilidad física, pero no en pensamiento, ¿me entienden? Y entonces ahí se ven las cosas. Y justamente por eso es que también dejé de hacer videos, al no saber controlarme, también por algunos miedos que tengo. Por ejemplo, al grabar estos videos me da mucho miedo, acá estaba anotando algunas cosas, porque creo que no lo necesité. Algunos miedos como por ejemplo saber que en un futuro alguien podría... Yo siempre quiero mejorar, el mañana siempre es mejor, siempre que tratas de vivir el hoy. En un futuro que vuelvan a ver estos videos y vean a un yo de... Bueno, yo comencé el desarrollo personal, entre comillas, a los 15 años, el desarrollo personal entre comillas, porque era uno más tóxico, más social y no natural, a los 15 años, y ya tengo 17, acabo de cumplir hace una semana y un día. Y pues el tiempo está corriendo. Tengo miedo, por ejemplo, de que no estar listo. Por ejemplo, la iluminación hace un rato estaba perfecta, ahora se fue el diablo todo. Yo siempre tengo cierto complejamiento, ¿no? De que dirán los demás sobre lo que ando hablando, medio social, pero eso no importa, la verdad. Tengo otros miedos, he desarrollado también cierta envidia en un mundo donde se valora siempre al que lo hace las cosas rápido, al que lo hace siendo más joven. La edad, la adolescencia y la novedad, lo rápido, lo efímero, es un negocio hoy en día. Y eso se traduce tanto en cosas que no tienen importancia como son los celulares, la tecnología, a cosas de verdad importantes como son la vida misma. Cómo crecen los nuevos seres vivos, sabiendo que el mundo premia al más joven, al que hace las cosas más rápido, pues crea ese mismo dolor que yo dije. Uno simplemente debería crear porque quiere, no porque debe. Debería crear su mundo, debería hacer eso, pero el entorno pues lo golpea. Y si uno no sabe, el punto no es ni agarrarse del entorno que lo golpea y volverse uno más del montón, ni tampoco es apreciar lo tuyo al 100% y quizás hasta llegar al punto del suicidio, sino es seguir creando, seguir teniendo tu espacio seguro a pesar de todo el cemento, así yo le llamo yo, a pesar de todo el cemento, tener aún tu tierra, tener aún tu naturaleza,
Y sobre todo el consejo que les quiero dar hoy día es que he estado mejorando un poquito las cosas. Ya he empezado a diseñar, tengo un álbum en proceso, he mejorado mi música, quiero hacer más cosas, fotografía, diseño, moda. Hoy sí no traje mi ropa folclórica que quiero usar, maximalismo, tantas cositas hermosas que hay en internet, nuevos movimientos. Hay que cuidar la energía. Ese es el consejo primordial que les quiero dar hoy día. Y más que consejo es realidad, o cambiemos el término de energía por atención. La atención es lo más importante de cualquier ser vivo, ya que con la atención uno puede sobrevivir, y en este caso el ser humano, al ser un ser natural, creador, político, pues dándole la atención a cosas de verdad importantes, pues puede crear cosas muchísimo más grandes para sí y sobre todo para los suyos. Porque si comprende la complejidad de las estructuras sociales, las destruye y crea algo nuevo, no únicamente se pone rebelde, pues entiende que todos somos la misma esencia de la vida y hay que seguir viviendo, pero en un entorno como este, pues no se puede vivir tranquilo. La gente vive esperando una vida mejor y muchos como yo tienen que estar aguantando, envidiando a otros, siendo menospreciados, alienados, incluso discriminados por su misma sangre peruana. Cuiden su energía, su atención. Cuando sufran algún insulto o algo, no actúen de frente. Es complicado. A mí me está costando recién, me costó casi 2 años. Únicamente contemplar. Te insultan, solamente contempla. Callar, por más que parezca que está cediéndole o le está dando la razón, no es dar la razón, callar. Simplemente te quedas en silencio, contemplas, sacas tus conclusiones y te das cuenta ciertas cosas y lo dejas. Darle atención a ti mismo, dejar de buscar afuera, dejar de ver videos, incluso yo quizás sí quiero ayudarte a que veas adentro y darte un lugar seguro donde yo te veo como un igual y espero que tú me veas como un igual, poder conversar y sobre todo hacer política, cómo mejorar la sociedad, sobre todo crear videos así como Cuida tu energía, medita, por ejemplo. Meditar es lo más esencial. Cuando sufras estrés, sientas discriminación, respira, date cuenta que esta no es la vida real, sino es el juego, y trata de escapar primero tú. Cuídate tú, primero tú, sálvate del juego, escapa del juego. Escapar del juego no es ser un mediocre, no es ser un fracasado de la sociedad, simplemente cuidarte como vida, alejarte de los juegos, seguir creando porque tú quieres, no porque debes. Y quizás en algún futuro, pues con todo esto de la IA, con todo el trabajo que ya está empezando, falta nomás que llegue a Perú, que llegue a más lugares, pues la IA que se encargue del trabajo social que tantos políticos, gobernantes desean que hagamos, que la escuela, siendo más moderna que la universidad, pues trata a todos para que sean justamente como la IA, máquinas todas iguales, uniformadas, que no cuestionen, que únicamente trabajen. Quizás incluso tu mismo proyecto, que es lo que yo quiero hacer, pues te dé de comer siempre y cuando sepas aportar valor, ayudar, y eso conecta con cualquier ser vivo. Ese es mi consejo de hoy día. Voy a ver si grabo otro video más, si no simplemente se queda y hasta luego. Recuerda, cuida tu energía, tu atención, trata de estar más en silencio, en la incomodidad, en el dolor, no siendo masoquista o únicamente el dolor. Afronta el dolor, porque detrás del dolor siempre está el amor. Es como cuando vas al gimnasio, si quieres mejorar tus músculos, tienes que entrenar, tienes que afrontar ese dolor inicial, no quedarte con el dolor. O es como comerse la rana. Te comes la rana para algo mejor, no conformarse con la rana, no únicamente aguantar. Puedes tragarte la rana, pero no le agarres gusto a la rana. Tienes que entender que esta rana te están obligando a comer el entorno. Sigue en silencio, calla aunque sea un rato, trabaja en silencio, no hagas ruido. Ve cambiando, y mediante la comunidad podemos unirnos todos. No sé cuánto durará el video, si es muy largo quizás. Yo soy Leomar, voy a seguir subiendo videos. Probablemente más tarde grabo un video sobre aprender, que es una parte fundamental del cambio en uno mismo. Y hasta luego. Gracias.